Hola amigos, bienvenidos a un nuevo foro del Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva, CLIC. Agradecemos a todos los que en este momento se están en línea. Como ustedes saben, cada cierto tiempo nos encontramos a través de este espacio para compartirles conocimientos interesantes, nuevas tecnologías y una serie de temas que son útiles para las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones que nos siguen y están repartidas en toda Latinoamérica, y ahora este foro lo hacemos con el apoyo de la Red WIN, y tenemos para ustedes, queremos compartir con ustedes, digamos, el conocimiento de Lidia Heller. Ella es una experta en temas de administración y es doctora de administración por la Universidad de Buenos Aires. Tiene un amplio currículum y sobre todo una experiencia muy importante que piensa compartirnos a través de este medio. Lidia, un saludo allá. Tú estás allá en Buenos Aires, nosotros acá en Quito y los amigos que están repartidos por toda Latinoamérica. Un saludo desde acá de Quito. Bueno, buenas tardes, un saludo muy especial para todos allí en Quito y para todos todas los que nos están escuchando y viendo, y esperemos compartir en este ratito algunas experiencias de mi trabajo y también las inquietudes que puedan llegar a tener. Así que muy buenas tardes para todos. Buenísimo. Para las personas que nos están escuchando y que se van sumando, digamos, a este espacio, el tema de hoy es la carrera liderazgo, autoridad, poder, empoderamiento. Es un tema absolutamente interesante, llama la atención. Creo que desde la misma definición estoy seguro que vamos a poder tener, digamos, una charla muy interesante y sobre todo muy útil para las organizaciones de la sociedad civil. No se olviden a todos ustedes que pueden escribirnos, hacer sus consultas. Nosotros estamos monitoreando de forma permanente las páginas. Esto se está transmitiendo a través de las páginas de Esquel Click, a través de Facebook. También se está transmitiendo en las páginas de Esquel Juventudes. Lo retransmite, por cierto, la Red WIN, a quien agradecemos que nos ayuda también en la difusión de estos temas. Y a todos los que estén interesados en hacer preguntas, consultas, estamos a la orden, y seguramente Lidia podrá resolver las problemáticas que ustedes puedan proponer. Para todos los que nos escuchan, el formato es un formato simple. Vamos a tener unos 20 minutos de conversación inicial en donde se exponen las temáticas que Lidia va a presentarnos. Luego de eso tendremos un espacio de preguntas para que ustedes puedan interactuar con nosotros, y finalmente tendremos un cierre. Todo dura alrededor de 45 minutos a una hora. Gracias, Lidia, dejo en tus manos el tratamiento del tema y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros este día. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, para mí es un placer estar compartiendo por esta vía virtual un tema tan amplio, tan complejo, tan difuso y tan vigente como es el tema del liderazgo. Yo lo voy a enfocar desde una perspectiva de género porque esa es mi especialidad, y ustedes saben que bueno, esto abarca a varones y a mujeres especialmente, así que mi foco va a estar dado en lo que nos pasa específicamente a las mujeres, pero cuando trabajamos también con varones. No sé si la presentación ustedes la tienen o la pueden seguir. Yo la voy a ir siguiendo a través de mi Power, pero creo que está en las redes y está disponible. El tema pasa por, digamos, comenzar a desentrañar qué es este fenómeno del liderazgo, que ha llamado la atención desde tiempos inmemoriales de filósofos, antropólogos, sociólogos, y en los últimos años en especial en todo lo que es los temas de gestión en las organizaciones. Así me voy a enfocar yo, el tema del liderazgo dentro de las organizaciones, que a partir de la segunda mitad del siglo XX ha comenzado a tener un auge especial. Es decir, el rol gerencial o el rol de gestión
que en realidad se daba en las organizaciones, comenzó lentamente a ser reemplazado por un rol de liderazgo. Y allí aparecemos también las mujeres cuando fuimos irrumpiendo en la vida pública. En realidad el tema del liderazgo, como les decía, es un fenómeno complejo, amorfo, que empezó a estudiarse en profundidad con distintos estilos, tipos, y cada autor ha dado su propia definición del tema, y las teorías, como aparece allí en las transparencias, nadan como en el mar muerto, dice algún autor. Esperan siempre que llegue lo nuevo, y los tiempos cambian y cambian aceleradamente. Quizás los líderes del pasado no podrían en este momento ejercer un liderazgo político, social, organizacional, científico, como fue en el pasado. Pero lo cierto es que si lo vamos a enfocar, como les decía, a partir de la perspectiva de género, las mujeres tenemos bastante que aportar en estos últimos tiempos, porque hemos, participado activamente en la vida pública y estamos ejerciendo distintos roles de liderazgo en distintas organizaciones, y nos suceden cosas. Qué cosas nos suceden es las que vamos a tratar de desentrañar. No hemos llegado aquí por casualidad. Hay una historia que tiene que ver con distintas olas que arrancan desde los principios del siglo XX, cuando las sufragistas luchaban por la posibilidad de tener derecho a voto, y lo fueron consiguiendo, como aparece allí en la imagen. Después existió una segunda ola en la cual empezamos a reclamar por nuestros derechos, sobre todo nuestros derechos sexuales, reproductivos, derecho al trabajo, derecho a que estas brechas que todavía persisten a pesar de haber transcurrido ya más de un siglo de estos movimientos, se vayan acortando. Y en este momento podemos decir que nos encontramos frente a una tercera o a una cuarta ola que tiene que ver con las luchas por las reivindicaciones en los últimos temas que hacen a poder decidir, la toma de decisiones y arribar a posiciones que tienen que ver con liderazgo y poder. Por eso creo que es importante que veamos un poco esta definición y de dónde venimos entre liderazgo, poder y autoridad, que es un poco el título de lo que es la charla. Lo cierto es que haciendo un recorrido muy rápido, que se puede profundizar desde la historia si ustedes quieren, pero me parece importante traer algunos hitos para ver de dónde venimos. Bueno, a principios del siglo XX, cuando las sufragistas luchaban por el derecho a voto, Virginia Woolf hizo un ensayo. Ella es una escritora, era una escritora que recién pudo acceder a la biblioteca de su padre, a leer libros a partir de los 16 años. Y en esta lectura y escritura ella escribió un ensayo que dijo que para que las mujeres puedan escribir necesitaban dinero y un cuarto propio. Bueno, evidentemente esto hace al concepto de autonomía y de autonomía económica, y hace el concepto de liderazgo que queremos traer hoy aquí. Los años pasaron, podemos hablar del legado de Betty Friedan cuando interpeló a las amas de casa americanas allá por los años 50, cuando los varones volvieron de la guerra, y les dijo a las amas de casa: ¿es esto todo? ¿Es esto todo lo que ustedes buscan? Y después vinieron los famosos 60, en donde hubo una incorporación masiva de mujeres a las universidades y al mundo público, y a partir de allí las mujeres empezaron a incorporarse y se encontraron con diferentes realidades. Lo cierto es que hay un tema que todavía hoy, transcurrido ya
17 años del siglo XXI sigue sobrevolando, que es el tema de la cultura y de las diferencias de varones y mujeres que se hacen presentes en todos los ámbitos y obviamente se hacen presentes cuando estamos arribando a decisiones de poder, de liderazgo y de autoridad. Lo que está representado en una imagen aquí es definitivamente es una pirámide organizacional en la cual podemos ver cómo a medida que se asciende en distintas organizaciones encontramos menor cantidad de mujeres. Si bien las organizaciones se han ayornado, ya sea las universidades, las empresas, los partidos políticos, cada vez encontramos más mujeres y las organizaciones están teniendo una diferente estructura que no responde a esta estructura rígida de comando y control o piramidal como era a principios del siglo XX. Las estructuras son ahora más chatas, más planas, aparece la tecnología, aparece el tema digital, aparece este tema de poder liderar en redes sociales, pero lo cierto es que la presencia de mujeres en cargos de liderazgos es todavía escasa. El ascenso es, como ustedes pueden ver acá y se puede ver en cualquier otra estructura, una noción que da una noción de poder. Y la misma noción de poder es masculina. Quizás deberíamos cambiar el tema del poder, que es todo un tema, hablando de potencia, de pasión, de empoderamiento, que ya vamos a ver casi al final en qué consiste este concepto de empoderamiento, y hablar de liderazgos de un tipo diferente al que venimos acostumbrados. Si yo les preguntara a ustedes si se consideran líderes o quiénes son líderes para ustedes, seguramente muchas dirían, o muchos, no sé quiénes me están escuchando, ya veremos, que no. ¿Pero por qué? Porque asociamos en general al liderazgo con un concepto de liderazgo heroico, de grandes figuras de la humanidad, en general asociado al tema político y en general a varón. En esto que decíamos recién como una noción de liderazgo asociada a un poder masculino. Pero lo cierto es que el liderazgo, y el liderazgo tal cual lo entendemos acá y lo estamos exponiendo, tiene que ver con un liderazgo post-heroico, lo que algunos autores llaman más allá del liderazgo heroico o un liderazgo post-heroico, y un liderazgo que algunos también hablan de un liderazgo más lateral. ¿Qué quiere decir un liderazgo lateral? Este liderazgo que trabaje con la posibilidad de establecer redes, coaliciones, de poder escuchar al otro, de influir, de persuadir. El concepto mismo de liderazgo hace a una esencia diferente a la del poder y de la autoridad. Entonces, los temas principales que quiero abordar y también desentrañar con ustedes, porque yo tampoco tengo todas las respuestas y la idea es que este es un camino en construcción, es que liderazgo, poder y autoridad son diferentes, tienen connotaciones diferentes y hay como sutiles diferencias. Evidentemente, y ustedes podrán imaginarse y ya entrar en sus cabezas, que no cualquier persona con poder o que ejerce el poder es líder. Pero para ejercer algún tipo de liderazgo se necesita una cuota de poder. Y entre medio encontramos esta cuestión de la autoridad, ¿no? Que la autoridad también implica legitimar cierto poder. O sea, la autoridad es un atributo de valor de los trabajos. En general hablamos de liderazgos organizacionales. Los liderazgos políticos tienen otras connotaciones, los liderazgos sociales otras, pero hay cierta esencia que los iguala a todos. La autoridad
confiere un estatus y responsabilidades que involucran reconocimiento. El poder real está asociado, el poder formal, digamos, está asociado a posiciones de jerarquías de autoridad en distintas organizaciones y en distintos niveles según estén estructuradas. Y por último, este famoso concepto del liderazgo es una capacidad de influir, persuadir, transmitir, comunicar, argumentar. Hay una cantidad de, digamos, competencias asociadas al liderazgo que, si bien tienen que ver con el poder y la autoridad, no necesariamente, como decíamos hace un ratito, implican ejercer liderazgo. Vamos al tema, introduciendo el tema de las mujeres. ¿Por qué las mujeres no reclaman autoridad? Hay bastante escrito sobre el tema, investigado, respecto de que las mujeres no llegan porque no quieren, porque en realidad no les interesa llegar a posiciones de poder, a liderar, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema bastante controvertido y yo quiero asociarlo con el tema de la autoridad, porque, como dicen algunos autores, las posiciones de liderazgo son posiciones de autoridad. Y la esencia misma de la autoridad consiste en que otros reconozcan el ejercicio del poder como legítimo. Esta es una frase y un análisis que hace uno de los principales autores que ha estudiado el tema del poder y sobre todo el tema del poder en las burocracias, que es Max Weber, que muchos de ustedes lo pueden haber estudiado, leído o oído hablar, y que hace al ejercicio y a la esencia de la autoridad. Él se refería básicamente al ejercicio del poder y la esencia de la autoridad como que debe ser reconocida. Y Franch y Raven, que son otros autores, reconocen tres bases de autoridad, o sea, las estructuras sociales, jerárquicas, de las que hablábamos recién con la famosa pirámide, que legitiman una distribución de poder a través de sistemas de relaciones jerárquicas. Y si estamos hablando de varones y mujeres, lo que podemos ver, y muchos de ustedes conocerán, la famosa división sexual del trabajo, o lo que se conoce como la segregación ocupacional, varones ocupando determinadas funciones, mujeres determinadas otras, y determinados cargos, mujeres concentradas en los niveles más bajos de jerarquía, o en algunos niveles jerárquicos que son, como algunos lo denominan, guetos de terciopelo. Da la sensación de que estamos arribando a ciertas posiciones de poder o de autoridad, pero en cambio desde esas posiciones poco es lo que se decide estratégicamente. Entonces, las mujeres ¿reclamamos o no reclamamos la autoridad? ¿Queremos o no queremos el poder? ¿Es algo que nos asusta? ¿Es algo que lo vemos como sucio, como que no nos interesa, como que estamos más ajenas? ¿O en realidad las estructuras jerárquicas, las estructuras sociales son tan fuertes, tan patriarcales, tan concebidas bajo un sistema y un poder que realmente condiciona la posibilidad de que entren mujeres? Tan poder patriarcal que está acostumbrado a determinadas normas, valores, esto figura aquí, los valores que refuerzan creencias de lo que es apropiado en una determinada estructura social. Bueno, este es todo un tema de debate y yo creo que a nosotras las mujeres, por lo menos es lo que he comprobado en distintas organizaciones, sí nos interesa el poder, pero un poder quizás de distinta manera al que estábamos acostumbrados a ver y al que estamos acostumbrados a ver. Y evidentemente, cuando hablamos de mujeres y varones, tenemos que evitar
las generalizaciones, ¿verdad? No todas las mujeres tienen la misma composición ni física, ni psíquica, ni subjetiva, y ni todos los varones lo mismo. Pero lo cierto es que hay una determinada condición que se da dentro del medio y que viene estructurada por normas, valores, juicios, prejuicios, estereotipos que hacen que en general estas posiciones de poder, de autoridad y de liderazgo sean asociadas inmediatamente en el, digamos, en el subjetivo y en el subconsciente o en el consciente también, con posiciones masculinas, posiciones para varones. Bueno, el ejercicio del liderazgo es peligroso porque implica trascender el ámbito para el que tenemos autoridad. La autoridad en general brinda orientación, dirección, normas, resuelve conflictos, y el liderazgo es algo más, como dijimos recién. El liderazgo implica desafiar, arriesgar, enfrentar a grupos con la situación, mientras que la autoridad es como que contiene, da respuesta y define la estabilidad. Pero hay algo que se enmarca dentro de este gráfico que estamos presentando allí, que tiene que ver con la confianza. Y esto es algo que es fundamental, y esto se ha comprobado en investigaciones que se han realizado en la mayoría de los países de nuestro mundo, de todos los continentes y en distintas épocas, que es que la gente busca, espera de sus líderes, sean políticos, sociales, organizacionales, que brinden una confianza, que brinden honestidad, que brinden algo más que lo que el cargo puede dar o que lo que el poder formal puede establecer. Por eso decimos que existe un conflicto entre autoridad y liderazgo, y que el liderazgo trasciende un poco más las fronteras. Y volviendo a este tema de las bases del poder y la autoridad formal e informal, lo que podemos decir, como algunos autores sostienen, es que hay una base del poder del cargo que está dado por una autoridad que es investida, que tiene que ver con la visibilidad, la relevancia, la trascendencia. Yo soy la gerenta de relaciones institucionales de una corporación multinacional. Yo soy la directora de una ONG. Esto es una base de poder que me lo da el cargo y que evidentemente tiene su importancia por la posición del cargo y es una autoridad formal. Pero por otro lado puedo tener bases de poder personal, aunque no tenga cargo, que tienen que ver con mi capacidad, mi reputación, la atracción, el esfuerzo, la expertise. Eso es lo que se denomina base del poder personal y que me brinda, puedo o tengo la posibilidad de transmitir credibilidad, confianza, respeto, admiración. Y esto deriva en una autoridad informal. No tengo el cargo, pero tengo la expertise, tengo la capacidad, tengo la reputación. Creo que está clara la diferencia de estas bases de poder formales que dan autoridad formal y las bases de un poder más personal que dan autoridad informal. Las organizaciones, los liderazgos no se ejercen en el vacío, existe un contexto organizacional y un contexto social que moldea estos liderazgos, moldean las diferencias y las perpetúan. Evidentemente, por lo que conocemos y tradicionalmente, los hombres tienen mayor acceso a los recursos y al poder, y el género, o sea, las relaciones sociales entre varones y mujeres, es un factor predictivo de una valoración social y una jerarquía.
Entender estas diferencias implica, tanto para varones y como mujeres, entender ciertas realidades que suceden en la vida pública. Y el poder, la palabra que tanto entusiasma y que algunos le huyen, y algunos autores dicen que es el último secreto inconfesable en cualquier organización, implica que tengamos también en cuenta que las relaciones de género son relaciones de poder. Entonces allí es donde hay una disputa entre varones y mujeres que no es para nada desentenderse de este tema, sino incluso incluirlo en una agenda que a varones y mujeres nos posibilite entender estas relaciones de poder. Bueno, los tipos de poder, volvemos a lo que Franchi y Raven decían, está el que estuvimos viendo, tienen que ver con un poder legítimo, que es el poder del cargo, un poder que puede ser reconocido porque es el resultado de las habilidades de la persona, experto, referente o coercitivo. Estas son 5 bases de poder que toman algunos autores como Franchi y Raven. Básicamente, el poder experto y el poder referente son las bases del poder de los liderazgos. O sea, los liderazgos se sustentan, ¿se acuerdan cuando decíamos no toda persona con poder es líder, pero para ejercer el liderazgo se necesita cierta cuota de poder? Bueno, se sustentan en un poder referente y experto. Y algo que está muy relacionado con el tema del carisma y con el cual no me voy a meter hoy porque si no entraríamos en otra conferencia. Pero los temas claves para el ejercicio del liderazgo, sobre todo para las mujeres, pero no excluye a los varones, tienen que ver con una constelación de capacidades que los individuos, tanto como varones como mujeres, necesitamos poseer, adquirir. Algunos dicen es innato, es adquirido. Yo creo que se puede adquirir, pero hay algunas personas que tienen mayor capacidad de ejercicio de liderazgo. Esto lo vemos desde la escuela, desde la más temprana infancia, pero que se puede llegar a ejercitar, no es estático. Como mujeres, es importante que tengamos en cuenta que hay 3 capitales que son muy importantes y que uno lo tenemos en general según dicen las cifras y los hechos estadísticos. Capital humano, talento, experiencia y credenciales educativas. Las mujeres egresan de las universidades con los mejores promedios, son abanderadas en las escuelas, tienen talento, han adquirido ya y hemos adquirido la experiencia. O sea, capital humano hay. Hay un capital social que es muy importante y que da para un tema específico que trasciende el de esta web, que es todo el tema del capital social y cómo establecemos redes, cómo conseguimos y trabajamos estos temas de mentoreo, de sponsors, de coaliciones, que son muy importantes para el ejercicio del liderazgo. Y para el final de la charla yo me quiero detener en lo que he denominado capital subjetivo, pero que puede tener distintas connotaciones, que es algo que no se enseña, así como el capital social tampoco se enseña en las universidades ni en ningún centro educativo, que tiene que ver con condiciones o capacidades básicas necesarias para el ejercicio del liderazgo. He puesto 3 como para que nos centremos un poquito en cada una de ellas. Una tiene que ver con la asertividad o el autoliderazgo. Ninguna persona puede ser líder de nada si primero no se lidera a sí misma, si no sabe lo que quiere, lo que necesita y cómo transmitirlo. Liderar es comunicar y el autoliderazgo implica comunicación. Visibilidad vamos a verlo en un minuto,
y cómo esta visibilidad puede permitirnos un acceso a posiciones de liderazgo o puede hacernos más vulnerables. Y un dilema que tiene que ver con el dilema de la doble atadura o el estilo, la imagen o la imagen que yo pongo y cómo me percibo. Vamos a ver un poquito estas tres características o estas tres capacidades desde el punto de vista de las mujeres. El autoliderazgo, como ya decíamos, tiene que ver con analizar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, construir una base sólida que me permita no caerme, obviamente a partir de nuestras fortalezas y no de nuestras debilidades, desarrollar alternativas y lograr la asertividad. La asertividad, no sé si ustedes conocen o saben sobre el tema, es como el punto medio entre la agresividad y la pasividad. Es lograr este punto medio en el cual yo pueda argumentar mis convicciones, sé lo que digo, sé por qué lo digo, sé argumentar mis posiciones y sé hacia dónde me dirijo. Este es lograr las bases de un comportamiento asertivo. Estos son los temas de la asertividad. El tema de la visibilidad y la vulnerabilidad implica también construir esta base sólida. En la medida que las mujeres todavía somos minoría en los altos cargos de decisión o en posiciones de liderazgo, somos más visibles. Y esto puede ser algo positivo, pero también puede hacernos más vulnerable, porque cualquier cosa que digamos, cualquier posición que sustentemos, nos puede hacer, esta visibilidad puede hacer que todas las miradas estén esperando algo o estén esperando la equivocación para decir, viste que no sabes nada de lo que estás hablando, que esto no es así, etcétera. O sea, cómo manejar la visibilidad y la vulnerabilidad es un tema complejo, sobre todo cuando somos minoría en una reunión de mayoritariamente varones o cuando exponemos determinada posición. Y el otro tema al cual me quiero referir es el famoso dilema de la doble atadura, que va asociado muy íntimamente con el tema de la asertividad. La doble atadura es que si nos corremos un poquito hacia el punto de la agresividad y logramos o elevamos el tono de voz o tratamos de ser demasiado asertivas, podemos llegar a ser tildadas de demasiado agresiva, no va a servir para esto, etc. Si por otro lado nos corremos hacia la pasividad, es como que es muy blandita, no va a servir, llora, pues se emociona por cualquier cosa, etcétera, etcétera. Este dilema al cual nos enfrentamos permanentemente las mujeres hace que estemos en un dilema de la doble atadura. Y traigo acá la imagen de Hillary Clinton porque, bueno, más allá de todas las cuestiones políticas y los debates que giraron en torno a su candidatura y el porqué de no haber llegado por 2 veces consecutivas a la presidencia, sobre todo en la primera elección cuando ella compitió con Obama, mucho tuvo que ver este dilema de la doble atadura, que algunos decían al principio que era muy agresiva, muy poco, muy distante, que no se asociaba con un estilo de liderazgo que era el que necesitaba la sociedad americana, y cuando viró hacia otro estilo más, más blando, más, empático, también se la criticaba porque parecía muy maternal, etcétera, etcétera. No fue esta la única razón de haber perdido las elecciones, pero algo tuvo que ver con este famoso dilema de la doble atadura. Y por último, lo que quiero es volver al tema que fue al principio, es si las mujeres realmente reclamamos la autoridad,
si nos interesa arribar a posiciones de liderazgo, si nos interesa tener poder, cuáles son nuestras ambiciones y nuestras aspiraciones. Y esta es una pregunta que les dejo para cada una de ustedes, porque como les decía, las mujeres no somos todas iguales. Ansel, que es una de las investigadoras que ha estudiado el tema de la ambición con muchas mujeres, lo que dice es que las mujeres somos ambiciosas, pero hay otro tipo de ambición que tiene que ver más con un reconocimiento que con un poder del cargo del que hablamos al principio. Entonces creo que acá hay un dilema en el cual cada una deberá saber más o menos si realmente le interesa o tenemos interés y realmente nos sentimos capacitadas, y si no nos sentimos, estamos en condiciones de seguir trabajando en este reconocimiento para lograr posiciones de liderazgo. Por último, la última palabrita que tiene que ver con el empoderamiento. El empoderamiento es una palabra que está muy de moda. A mí personalmente me parece horrible porque es una traducción literal del inglés, que es el empowerment, y que obviamente le hemos puesto empoderamiento, que es lo que significa en castellano. Pero este empoderamiento tiene que ver con el liderazgo, y es la capacidad de poder hacerse de poder en una concepción diferente al poder que estuvimos viendo. Tanto la noción del liderazgo como la del empoderamiento, que en general suelen conectarse, han sido interpretadas de modos diferentes, y ahora es un concepto que se ha puesto muy de moda y que se utiliza para cualquier cosa. Pero la propuesta de empoderamiento originalmente viene del movimiento de mujeres y de esto que veíamos al principio, de las luchas como una propuesta colectiva, como un recurso objetivo para lograr transformaciones y para lograr cambios en estas estructuras tan rígidas y patriarcales como las que estuvimos viendo. Entonces, básicamente el empoderamiento implica un proceso de arriba hacia abajo por el cual se transfiere el poder, se otorga el poder a un sujeto receptor, y también hay un proceso de abajo hacia arriba que hacen que también se pueda conseguir el poder. Y básicamente tiene que ver con lo que Virginia Woolf a principios del siglo XX enunciaba, que es el poder seleccionar entre distintas opciones, el poder de tener autonomía económica y la capacidad de decidir. Entonces, esta dimensión de poder tiene que ver con construirse poder subjetivo, un poder propio del que hablábamos recién cuando decíamos de las capacidades, de la asertividad, de la visibilidad, etcétera. O sea, un poder propio, empoderamiento individual, autonomía física y económica, que es fundamental. Ganar poder con otras y con otras, el poder por eso todo el tema que vimos del capital social, poder de las redes, poder colectivo, empoderamiento económico, empoderamiento colectivo, y también usar el poder colectivo para producir cambios, o sea, el poder y esto tiene que ver con para qué queremos ser líderes, para ejercer el mismo tipo de poder que ya se venía ejerciendo, o para producir cambios y lograr un empoderamiento político y una incidencia política en los distintos ámbitos en donde actuemos: política, social, económica, organizacional. Poder propio, poder con, poder para. Esas son las dimensiones del empoderamiento. Finalmente, lo que pretendí transmitirles es una nueva conciencia de este yo femenino. Puedo,
soy capaz, deseo, permitirme el deseo de ambicionar llegar a situaciones de liderazgo. Pienso, decido, rechazo y también dudo, porque la capacidad de duda está permanente. Entonces, bueno, un poco para finalizar, las miradas son complejas y matizadas, como ustedes ven. Vivimos en mundos de inciertos, turbulentos, de cambios y de liderazgos que deben ser repensados permanentemente. Entonces, como mujeres, ponderar los avances. No estamos en la época de nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Seguramente hay avances, pero también hay muchas luchas que han venido. Evaluar riesgos, evaluar lo que significa ser mujer en el mundo de hoy y ser varón también, porque los varones también tienen nuevos roles y nuevas masculinidades. Captar los matices, las dinámicas organizacionales, lo que se juega, esto del poder formal e informal, los laberintos del poder, conformar estrategias claras y atreverse a ser protagonistas desde los distintos ámbitos y desde el famoso que quiera. Por mi parte hay mucho más para reflexionar, pero quisiera escucharlos y escucharlas, y si hay dudas, comentarios, aclaraciones, estoy a disposición de ustedes. Querida Lidia, te comento que tenemos alrededor de 251 personas que han estado conectadas a esta videoconferencia. En lo que va de la videoconferencia, sabemos que esto va aumentando en función de que los amigos nos ayudan a compartir. A todos aquellos que están con nosotros, un poco les hacemos ese llamado, que nos ayuden compartiendo estas, estos espacios, porque básicamente lo que estamos haciendo es tratar de trasladar ideas positivas, ideas que pueden ser muy útiles a las organizaciones y demás. Tenemos dos comentarios que nos llegan desde Colombia. Es Aida Mar Hernández. Ella tiene dos comentarios que los ha puesto en Facebook, que lo voy a leer, lo voy a compartir contigo para que puedas tener alguna reacción sobre estos, ¿no? Dice: siempre será un factor en contra seguir siendo minoría en espacios de liderazgo y toma de decisiones. De acuerdo contigo. Y el segundo comentario que tenemos es cierto, el enfoque individual que hacemos a nuestras carreras laborales no necesariamente debe ser o es punta de lanza. Entonces, quizás quieres comentar algo de esto, Lidia. Sí, el tema de minorías, de las minorías, que no tiene que ver con lo cuantitativo, porque las mujeres somos mayoría, evidentemente, en la población y en distintos ámbitos. La minoría tiene que ver más con un concepto de lo que han sido las relaciones sociales a lo largo de la historia. Yo no creo que las mujeres tengamos que ser minoría eternamente, en el sentido de seguir siendo discriminadas o segregadas, etc. En la medida que hay una filósofa española que lo dice muy bien, que se acostumbre la mirada y que nos acostumbremos a ver más mujeres en posiciones de liderazgo, vamos a encontrar distintos tipos de liderazgos de mujeres. Algunas nos van a gustar más que otras. Esto que se dio recientemente y que en América Latina hubo 3 mujeres presidentas de países. Bueno, las 3 casi se están retirando, ya Bachelet es la última, con lo cual ya no quedan mujeres. Esperemos que haya toda una nueva generación. Dio lugar a toda una serie de estudios en los que empezamos a comparar estilos de liderazgos entre mujeres. O sea, lo de la minoría no es una cuestión estática, y mi sueño es que haya cada vez más mujeres. Algunas, vuelvo a decir, nos van a gustar más que otras, con sus estilos, en algunas nos vamos a asombrar, pero es lo que corresponde. Sí, hay un comentario adicional
que dice, Sí. el poder desde la comunicación para hacer historia, escribir nuevas historias, ser referentes para otros. Fundamental. Liderar es comunicar, creo que ya lo dije, desde todas las distintas formas de comunicación, la verbal, la no verbal, la social, las redes, y hay todo un tema que a mí me fascina y particularmente quiero que las nuevas generaciones también comiencen a investigarlo y a trabajarlo, que es cómo se lidera y cómo se comunica en las redes sociales, porque también cuando estamos en las redes estamos comunicando permanentemente y no siempre estamos liderando. Y cuando estamos trabajando en equipos virtuales, ¿cómo trabajamos esas realidades, ¿no? O sea, ese concepto es muy fuerte, es muy novedoso porque la tecnología ha irrumpido, bueno, de una manera tremenda, y muchas veces es como se nos viene encima frente a los cambios que estamos viviendo. Sí, mira, en algunos digamos, en tu exposición algo que me llamó mucho la atención es algo que dijiste al inicio, que decías tú, líderes del pasado no podrían ejercer ese liderazgo hoy. Y quizás lo que me surgía como pregunta que quería transmitírtela es, ¿qué elementos de este hoy están incidiendo para la formación de liderazgos de nuevo cuño que de alguna manera se traducen en esta necesidad de cambio potente que tenemos para poder, digamos, avanzar hacia mundos más equitativos, más justos, más de paridad en términos de todas las relaciones y fundamentalmente las relaciones de género? Sí, yo lo digo siempre porque lo asocio con este tema de que los liderazgos no se ejercen en el vacío y que responden a momentos históricos, contextuales. Pensemos en los grandes líderes políticos, ya sean hombres o mujeres, figuras que surgieron producto de una realidad y de un momento histórico. Sí, las realidades actuales implican nuevas formas de repensar los liderazgos. Obviamente la estructura de comando y control, la estructura mucho más jerárquica, mucho más autoritaria, que tenían muchos líderes de la antigüedad, hoy no serían posibles, porque hoy estamos sujetos a cambios permanentes, a, digamos, presiones sociales muy fuertes. Algunos hablan de, en realidad, que este concepto de líderes y seguidores es un concepto que viene de la época de la revolución industrial, pero hoy el poder de los seguidores, y vuelvo a las redes sociales, es inmenso, porque muchos de los seguidores pueden llegar a destruir ciertas cuestiones, a ciertos liderazgos. En ese sentido, creo que los líderes actuales necesitan este tema de la inmediatez, tenerlo en cuenta, como así también la sensatez y la expertise, la capacidad visionaria que siempre es necesaria y la capacidad empática y de transmitir, ¿no? Sí. Hubo muchos líderes de la antigüedad, en el pasado, que eran tartamudos, por ejemplo. O sea que esto de comunicar es una cuestión bastante reciente, y de comunicar bajo redes sociales o comunicar por internet también mucho más reciente. Sí, quería aprovechar para saludar, digamos, nos han enviado saludos, Mercedes López, entiendo que está en Argentina, Saskia Lugo acá en Quito, Margarita Tapia también en Quito, y así tenemos muchos amigos que se van conectando. Al momento tenemos 279 personas que en algún momento han estado y siguen mirando los temas. Así es que me parece que estamos muy contentos porque creemos que esta es una buena oportunidad para transmitir, como te decía, cosas que resultan muy positivas. Otro tema que me parecía importante comentarlo y que creo que está digamos, hay mucho por donde se le puede dar tela a conversar sobre el tema, es esto del poder subjetivo. Me llamó mucho la atención porque creo que en las organizaciones es cierto que a veces no se reconoce ese liderazgo informal, es decir, está claro el liderazgo formal que se traduce en determinadas autoridades, en los cargos y demás,
pero también es claro que existen unos liderazgos informales que en muchas ocasiones son muy potentes y que las organizaciones no logran traducir y tampoco logran convertir, porque en algunos momentos quizás la tarea sería convertir el liderazgo informal también en un liderazgo que se transforme en un liderazgo formal. ¿Qué puedes quizás sugerir a las organizaciones en este caso para que puedan ir trabajando nuevas formas de gestión, nuevas formas de promover un liderazgo distribuido que reconozca las necesidades de género? Sí, en realidad esto responde a la idea de que, bueno, es conveniente para las organizaciones, para cualquier tipo de organizaciones, que no exista un solo líder o una sola lideresa. Es decir, sino que justamente esa capacidad de liderazgo tiene que ver con la habilidad de poder formar y generar distintos liderazgos y muchos liderazgos, porque si no después viene el gran tema de la sucesión y de los vacíos y de que parece que fueran irreemplazables. Entonces, en realidad la idea es, bueno, esta capacidad de poder percibir quiénes son los potenciales líderes y poder estimularlos. Esto también es liderazgo. Y algo que dice Heisted, que es el líder que no tiene todas las respuestas, que también me parece importante, esta idea de liderazgo heroico, porque muchas veces y frente a los grandes desafíos que tenemos hoy, una sola persona no puede resolver todos los problemas, ya sea en una organización, en una ONG, como en una gran empresa, como en un país, por ejemplo. Y esto es lo que nos pasa, que siempre estamos esperando la llegada de un líder mesiánico que resuelva todos los problemas. Y hay, en ese sentido, es que se habla de que hay crisis de liderazgo, porque esta figura de líder mesiánico ha desaparecido y tiende a desaparecer necesariamente. Sí, y quizás eso se conecta también con algo muy importante que sacaste en cuenta de la necesidad de avanzar en ese tipo de liderazgo lateral, que se conecta con redes, que establece conexiones, que digamos no es un liderazgo, lo entiendo así, egocéntrico, sino es un liderazgo conectado. Redes y coaliciones también, ¿no? Y coaliciones con otras organizaciones. Por eso, esa es la necesidad de buscar los consensos, que es todo un ejercicio. Sí. Sí. Muchísimas gracias, Aida. Queremos ir avanzando quizás hacia a la parte final de esta conversación. Creo que hemos ido, digamos, tratando las temáticas de forma muy pertinente. Ha sido, digamos, una muy aclaratoria todas las ideas que nos has comentado. A todos aquellos que nos están escuchando, como saben, esto es parte del programa de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil de Esquelclic, Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva. Esto se está haciendo en colaboración directa con la Red Wing, que es a través de quien podemos poner en contacto a ustedes con Lidia Heller, esta especialista que nos está comentando acerca de los temas de administración y fundamentalmente cómo hacer de la vida cotidiana de las organizaciones un espacio, digamos, en donde el liderazgo de las mujeres se manifieste. Querida Lidia, quizás un mensaje final, algo que pueda sugerir a las organizaciones para, como decía, hacer del liderazgo un espacio distribuido, un espacio que no dependa de estos estereotipos y de digamos de esta tradicional estructura donde son los masculinos los que llegan al ejercicio de la autoridad y el elemento femenino no. Sí, bueno, un saludo muy especial a todos y todas las que están escuchando, a las integrantes de la red, a la Fundación Esquel, a amigas muy queridas que sé que también están. Yo he estado en contacto en general con muchas mujeres
y algunos varones también, pero con, digamos, más con mujeres sindicalistas, políticas, ejecutivas, de organizaciones sociales, y pude ver y puedo ver su potencial y la lucha por ejercer sus liderazgos en este concepto que lo vimos hoy, no heroico, no fundacional y de gran figura, sino en un trabajo del día a día. Con lo cual las estimulo enormemente a seguir porque sé de todo el potencial que tienen, y a las organizaciones a que estén atentas desde los distintos lugares en donde cada uno esté ejerciendo, a los posibles líderes, ya sean jóvenes, mujeres de mayor edad o de menor edad o adultas, a este potencial que las personas pueden brindar en el momento en que se sienten identificadas con una figura de liderazgo que sepa inspirar, motivar, persuadir, bueno, todas estas características que hemos visto y que muchas veces nosotras mismas no nos reconocemos como líderes. Para finalizar, cuento una anécdota muy cortita que me sucedió a mí dando un seminario de liderazgo para mujeres, en que yo les pedía que me enunciaran líderes, y una de las alumnas dijo Lidia Heller, y bueno, yo me quedé asombrada conmigo misma, digo, ¿cómo? Entonces, bueno, eso me sirvió también para entender lo que muchas veces nos pasa, que nosotras mismas no nos sentemos líderes dentro de los ámbitos que estamos, ¿no? Y que bueno, que asumamos el rol, que nos adueñemos de ese rol de liderazgo pequeño que cada una tiene en sus distintos ámbitos, en su familia, en su comunidad, en su red, en su organización. Buenísimo. Te comento que Aida Mar desde Colombia nos hace un comentario adicional y dice: en ese caso del poder subjetivo, que escuchen un manejo de las personas que manejan la comunicación de la empresa. La comunicación íntegra es transversal, identifica voceros y líderes. Apunta desde acá, nos dice desde Colombia. Y finalmente, hiciste un mensaje un poco a las organizaciones. ¿Qué les podrías decir a las nuevas masculinidades? Porque yo creo que ahí tienen unas alianzas muy importantes. Entonces, quizás ahí por allí está nuestra nueva webconferencia, nuevas masculinidades. Sí, yo creo que hay hombres nuevos, hay nuevas masculinidades, y que tiene que ver con esta evolución y con estos cambios que muchas veces no nos damos cuenta porque los estamos transitando, y que los hombres también son los grandes protagonistas de este juego que debe dejar de ser binario, o sea, ni un liderazgo femenino, ni un liderazgo masculino, ni esta lógica de mamita cocina, papito trabaja, ¿no? Que tanto nos ha marcado y ha contribuido para que esta sociedad patriarcal siga todavía persistiendo. Yo creo que los hombres, en la medida que asuman todo lo que tenga que ver con esta posibilidad de liderazgos compartidos y laterales, van a dejar de vernos como una amenaza. Pero no olvidemos que son relaciones de poder. Las relaciones de género son relaciones de poder. Perfecto, muchísimas gracias, Lidia. Te agradezco a ti, agradezco a todos los que nos han estado siguiendo. Te comento que hemos tenido 315 personas que han estado mirándonos y han reproducido, digamos, esto. Estas reproducciones suelen seguir creciendo en la medida que la gente va compartiendo, así es que animo a todos los que nos han escuchado a compartir este video con estas ideas tan profundas y tan importantes que nos han llegado desde Argentina. A todos los amigos los animo a seguir mirando las programaciones, y como saben, en adelante vamos a tener nuevas propuestas también con la Red Wing en relación a estas temáticas. Gracias a ti, Lidia, gracias a todos los que nos escuchan, y hasta una siguiente oportunidad. Abrazos a los amigos argentinos. Muchas gracias. Hasta luego.